Kobe Bryant no solo quería ser el mejor, quería demostrar a toda la NBA que estaban equivocados al dudar sobre él. Tenía talento, sí, pero también un ego que incomodaba a todos a su alrededor, compañeros, entrenadores, incluso leyendas. Muchos pensaron que nunca encajaría, pero lo que nadie entendió es que esa arrogancia no era un defecto, era un arma. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para probarlo? Kobe Bryant no creció en Estados Unidos. Creció lejos de todo lo que la NBA representaba. Italia, otro idioma, otra cultura, otro baloncesto. Pero incluso allí ya había algo diferente en él. Y no era solo talento, porque mientras otros niños jugaban por diversión, Kobe jugaba con una obsesión, una necesidad constante de ser mejor, más rápido, más preciso, más dominante, como si desde pequeño sintiera que tenía algo que demostrar. Su padre, Joe Bryant, también había sido jugador profesional, y eso significaba una cosa: Kobe no solo veía el baloncesto, lo vivía todos los días. Por eso también traía presión, expectativas, comparaciones y una sensación constante de que nunca era suficiente. Y ahí es donde empieza todo, porque mientras otros niños buscaban encajar, Kobe empezó a construir algo distinto, una mentalidad, la de alguien que no quería ser uno más, quería ser el mejor. Y eso lo aislaba, porque cuando quieres más que los demás, dejas de encajar con ellos. Volvió a Estados Unidos siendo adolescente, y ahí todo se intensificó. High school, competencia real, atención mediática, pero también rechazo, porque Kobe no jugaba como los demás, no pensaba como los demás, y definitivamente no se comportaba como los demás. Y eso empezaba a incomodar. Entrenaba más, tiraba más, fallaba y volvía a intentarlo, una y otra vez, hasta que salía perfecto. Pero esa obsesión tenía un precio: compañeros que no lo entendían, rivales que lo odiaban, entrenadores que no sabían cómo controlarlo. Porque no era fácil lidiar con alguien que nunca se conformaba. Y aquí aparece el primer gran problema. Kobe no solo quería ganar, quería demostrar que era mejor que todos los demás, siempre. En cada entrenamiento, en cada partido, en cada jugada. Y eso no crea compañeros, crea enemigos. Pero lo más peligroso es que funcionaba, porque cuanto más obsesivo se volvía, mejor jugaba. Más dominante, más imparable, más seguro de sí mismo. Y cuando el talento se mezcla con esa mentalidad, nace algo muy difícil de detener, pero también algo difícil de aceptar, porque el problema no era si Kobe era bueno, el problema era todo lo que venía con él, su actitud, su mirada. Esa sensación de que estaba por encima de todos, y eso en un deporte de equipo es peligroso. Aún así, los números hablaban por él: partidos de 30, 40, 50 puntos, dominando como si ya estuviera en la NBA. Y entonces llegó la decisión, la que lo cambió todo. No universidad, no proceso normal, directo al draft, directo a la NBA. Y aquí es donde todo empieza de verdad, porque saltar a la liga directamente desde el instituto no era solo una apuesta, era una declaración, una que decía claramente: soy mejor que todos ustedes, incluso sin pasar por su camino. Y eso la NBA no lo iba a olvidar. Kobe Bryant ya no era solo un chico con talento, era una promesa nacional, pero también algo más incómodo, porque cuanto más dominaba, más evidente se hacía su actitud, y eso empezaba a molestar de verdad. Lower Merion High School, un instituto cualquiera, hasta que Kobe lo convirtió en el centro de atención. Puntos, victoria, espectáculo, todo giraba alrededor de él, pero no todos lo veían como una estrella. Algunos lo veían como arrogante, como alguien que no pasaba el balón, como alguien que jugaba para sí mismo, y eso en un equipo no se perdona fácilmente, porque el talento trae admiración, pero el ego genera rechazo. Pero Kobe no iba a cambiar, no le interesaba encajar, le interesaba dominar, entrenamientos eternos, horas solo en el gimnasio repitiendo el mismo tiro, hasta que fuera perfecto, como si estuviera compitiendo contra algo que nadie más podía ver. Y ahí está la clave: Kobe no jugaba contra sus rivales, jugaba contra una idea, la de no ser suficiente, la de no estar a la altura, la de fallar. Y esa presión interna lo estaba empujando más allá de todos los demás. Pero eso tenía consecuencias, porque mientras él subía, la relación con sus compañeros bajaba. No conectaba, no compartía, no cedía.
y eso lo convertía en alguien difícil de aceptar, incluso cuando ganaba. Aún así, los resultados eran innegables. Uno de los mejores jugadores de instituto del país, comparaciones con grandes nombres, atención mediática constante. Y entonces la narrativa cambia, ya no era solo bueno, era diferente. Y no en el buen sentido, porque cuando destacas demasiado, empiezan a buscar tus defectos. Scouts, analistas, medios, todos opinando lo mismo. Increíble talento, pero siempre había un pero. Su actitud, su ego, su forma de jugar, y ese pero iba a perseguirlo durante toda su carrera. Pero Kobe escuchaba todo eso, cada crítica, cada duda, cada comentario, y en lugar de frenarlo lo alimentaba, porque para alguien como él, la duda no es un obstáculo, es gasolina. Y aquí llega el momento clave, la decisión que lo cambia todo: universidad o NBA, lo seguro o lo arriesgado. Pero Kobe no dudó ni un segundo, porque alguien que cree que es el mejor no espera a que se lo confirme. Directo al draft, sin pasar por el camino tradicional, sin demostrarlo como se esperaba, simplemente dando el salto. Y eso no solo fue una decisión, fue un desafío directo al sistema, porque estaba diciendo algo muy claro: no necesito su proceso, no necesito vuestra validación, soy mejor ahora. Y eso la NBA no lo iba a recibir con los brazos abiertos, al contrario, lo estaba esperando para probarle que no era tan bueno como él pensaba. De aquí es donde empieza la verdadera guerra. Kobe Bryant no esperó su turno, no pasó por universidad, no siguió el camino tradicional, simplemente decidió que ya estaba listo. Y eso fue exactamente lo que encendió todas las alarmas, porque la NBA tenía reglas no escritas, jerarquías, procesos, respeto al camino. Y Kobe acababa de ignorarlo todo, como si el sistema no aplicara para él. Draft de 1996. Expectación, dudas, opiniones divididas. Genio o error. Talento o arrogancia. Nadie lo tenía claro, pero todos querían comprobarlo. Charlotte lo selecciona, pero rápidamente es traspasado a Los Ángeles Lakers. Y ahí todo cambia, porque no estaba entrando a cualquier equipo, estaba entrando a un escenario lleno de presión, luces, expectativas, historia y también egos gigantes. Y Kobe llega con 17 años, mirando a todos como si ya fuera uno de ellos, sin miedo, sin dudas, sin respeto por la jerarquía. Y eso en un vestuario NBA es gasolina pura, porque ahí dentro no hay espacio para promesas, solo para resultados, y Kobe todavía no los tenía, pero ya jugaba como si los tuviera. Tiros difíciles, decisiones arriesgadas, confianza absoluta, como si el fallo no existiera en su mente. Pero el problema es que sí existía, y empezó a notarse. Minutos limitados, errores, partidos donde la realidad le golpeaba fuerte. Y aquí es donde muchos jugadores se rompen, pero Kobe no bajó el ritmo. No se adaptó, no cambió, hizo exactamente lo contrario, apretó aún más tiros, más trabajo, más obsesión, como si cada error fuera una ofensa personal, y eso empezaba a crear una tensión peligrosa, porque sus compañeros lo veían claro: este chico no sabe cuál es su lugar, y cuando no respetas su lugar, te conviertes en un problema. Pero hay algo que pocos entendían: Kobe sí sabía cuál era su lugar, simplemente no era el que los demás pensaban. En su cabeza ya era el mejor, y esa mentalidad lo separaba completamente del resto. Pero entonces llegó el momento, el punto de quiebre: playoff, Utah Jazz, partido decisivo. Kobe tenía la oportunidad, el balón, la confianza, el escenario perfecto, y lo que pasó después lo cambió todo. Tiro, fallo, otro, fallo, otro más. Airball, 4 veces. 4. Y en segundos toda la narrativa se vuelve en su contra. Demasiado joven, demasiado ego, no está listo. La NBA parecía haber ganado ese primer duelo. Pero lo que nadie entendía es que para Kobe esto no era una derrota, era combustible, porque cuando alguien como él falla, no duda, se transforma. Esa noche no lo rompió, lo definió, porque a partir de ahí Kobe tomó una decisión: no volver a dudar jamás, ni una vez. Y esa decisión iba a convertirlo en algo completamente diferente, porque ahora ya no era solo talento, era obsesión sin límites, y cuando eso se desata, no hay sistema que pueda controlarlo. Después de esos airballs, la mayoría habría cambiado, habría bajado el ritmo, habría escuchado,
habría aprendido a encajar. Pero Kobe Bryant no funciona así, no funcionaba así. Y aquí es donde todo empieza a volverse peligroso, porque en lugar de adaptarse decidió hacer lo contrario, ser aún más agresivo, más confiado, más obsesivo, como si quisiera borrar ese momento dominando todo lo que viniera después, porque para Kobe fallar no era una opción, era una provocación. Y poco a poco empezó a cambiar la narrativa, más minutos, más impacto, más presencia en el juego. Ya no era solo el chico joven, era alguien que podía decidir partidos, y eso empezó a incomodar a los veteranos de verdad, porque en la NBA hay reglas invisibles: respeto, jerarquía, tiempo, y Kobe estaba saltándose todas, tirando en momentos clave, pidiendo el balón, jugando como si ya fuera la estrella, y eso no se perdona fácilmente en un vestuario lleno de egos. Pero lo más impactante es que empezaba a funcionar. Movimientos imposibles, tiros en la cara de defensores, confianza total en momentos de presión, como si el error nunca hubiera existido. Y ahí es donde la NBA empieza a entender algo: este chico no tiene miedo. Y eso es lo más peligroso que puede tener un jugador, porque cuando alguien juega sin miedo rompe todas las reglas del juego. Pero el conflicto no era solo en la pista, fuera de ella empezaba a crecer algo mucho más grande: la percepción. Kobe no era querido, no era el favorito, no era el tipo de jugador agradable. Era frío, distante, competitivo hasta el extremo. Y eso lo convertía en alguien difícil de aceptar. Pero había alguien más en ese vestuario, alguien que ya era dominante: Shaquille O'Neal, el líder, la estrella, el central de todo. Y ahora había un rookie que quería exactamente lo mismo. Y aquí es donde empieza el verdadero conflicto, porque Kobe no quería ser el segundo. Nunca lo quiso, ni como rookie, ni como joven promesa, ni como parte del equipo. Quería ser el número uno desde el principio, y eso iba a romperlo todo desde dentro. Pero antes de eso tenía que demostrar que realmente podía estar ahí, y lo hizo. All-Star siendo prácticamente un niño, impacto mediático brutal, jugadas que empezaban a definir su estilo, ese fadeaway, esa agresividad, esa mirada, como si cada partido fuera una declaración de guerra. Y cuanto más crecía, más claro se hacía el problema. Kobe no iba a esperar su turno, iba a tomarlo, a la fuerza si hacía falta, porque alguien que cree que es el mejor no negocia su lugar. Y eso es exactamente lo que empezó a generar tensión real dentro del equipo, porque ahora ya no era solo talento, era ambición desmedida, imparable, incontrolable. Y cuando dos fuerzas así chocan, no hay equilibrio posible. La NBA aún no lo sabía del todo, pero estaba a punto de presenciar algo único, una dinastía, y al mismo tiempo una guerra interna que lo cambiaría todo. Kobe Bryant ya no era una promesa, era una estrella, pero había un problema: no era la estrella, y eso no encajaba con su mentalidad. Y aquí es donde todo empieza a romperse de verdad, porque en los Lakers había un rey: Shaquille O'Neal, dominante, imparable, el centro absoluto del equipo, y durante un tiempo funcionó. 3 anillos, 3 campeonatos seguidos, una dinastía. Pero lo que parecía perfección escondía una guerra interna brutal, porque mientras el equipo ganaba, Kobe no estaba satisfecho. No quería ganar siendo el segundo, quería ser el líder, el protagonista, el mejor. Y eso es lo que lo cambiaba todo, porque Shaq era dominante, pero Kobe era obsesivo, entrenaba más, exigía más, criticaba más, y esperaba lo mismo de todos, especialmente de Shaq. Pero Shaq no vivía el juego como Kobe. Shaq confiaba en su talento, Kobe no. Kobe confiaba en el trabajo, en la repetición, en la obsesión. Y cuando dos mentalidades tan diferentes chocan, no hay forma de evitar el conflicto. Los entrenamientos se tensan, las miradas cambian, las declaraciones empiezan a doler, indirectas, comentarios, ego contra ego. Y lo peor es que todo esto pasaba mientras ganaban, porque ganar no arregló nada, solo lo ocultó durante un tiempo, hasta que dejó de funcionar. Y cuando dejaron de ganar, todo explotó. 2004, finales contra Detroit, derrota, y con ella se rompe el equilibrio. El equipo ya no aguanta más, la relación ya no tiene solución. Kobe o Shaq, no hay dos caminos, solo uno. Y aquí es donde Kobe toma la decisión que define su carrera: elegirse a sí mismo, elegir su camino, su forma, su visión de juego, aunque eso significara romper la dinastía. Porque para alguien como Kobe ser segundo nunca fue una opción. Shaq se va, el equipo cambia, y de repente todo recae sobre Kobe, sin excusas, sin esconderse detrás de nadie. Ahora tenía que demostrarlo solo, y aquí es donde muchos esperaban que fallara. Porque una cosa es ser brillante junto a una superestrella y otra muy distinta cargar con todo. Pero Kobe no dudó, al contrario, se volvió aún más extremo, más agresivo, más individual, como si quisiera demostrarle al mundo entero que nunca necesitó a nadie. Pero eso tenía un precio: el juego del equipo se rompía, las críticas aumentaban, los resultados no llegaban y la narrativa volvía.
Demasiado ego, no sabe liderar, solo piensa en sí mismo. Y por primera vez la NBA empezó a cuestionar seriamente si Kobe podía ser ese jugador. Pero lo que no entendían es que esto no era el final, era el inicio de algo mucho más oscuro. Porque cuando Kobe se quedó solo, no bajó el nivel, lo llevó al extremo. Y lo que estaba a punto de hacer, nadie en la NBA estaba preparado para verlo. Kobe Bryant ya no tenía a Shaq, ya no tenía excusas, ya no tenía a nadie delante. Ahora todo era suyo, y eso incluía la presión. Y aquí es donde el mundo entero empezó a mirar, esperando que fallara, porque la narrativa era clara. Solo no puede, era Shaq, no sabe liderar, y por primera vez la duda no venía solo de fuera. También empezaba a rodearlo todo. Equipo débil, resultados irregulares, críticas constantes. Y el sistema parecía listo para demostrar que Kobe estaba equivocado. Pero entonces algo cambió, porque cuando todo se volvió en su contra, Kobe no bajó el nivel. Lo llevó al extremo, y eso es lo que lo separa de todos los demás. Entrenamientos imposibles, horas antes de cada partido, horas después, repetición, obsesión, perfección. Como si estuviera intentando demostrar algo que nadie más entendía, porque no jugaba solo para ganar, jugaba para demostrar que él era suficiente. Y entonces llegó el momento. El partido, la noche, la locura, 81 puntos. Y en ese instante todo el mundo tuvo que callarse. No era solo una actuación histórica, era un mensaje. Estoy aquí, no necesito a nadie, puedo hacerlo solo. Y lo más impactante es que parecía fácil, como si estuviera en otra dimensión. Porque cuando alguien entra en ese nivel deja de competir, empieza a dominar. Pero esto no era solo baloncesto, era algo más profundo, era obsesión pura. Cada partido, una misión personal, cada rival un objetivo, cada crítica una motivación. Y eso lo estaba convirtiendo en algo peligroso incluso para su propio equipo, porque Kobe no estaba jugando para encajar, no estaba jugando para ser querido, estaba jugando para ganar a cualquier precio. Y eso en un deporte de equipo tiene consecuencias, porque mientras él subía, el equipo sufría. Aislamiento, falta de química, dependencia total. Y las críticas volvían. Demasiado individual, no sabe jugar en equipo, como si nunca fuera suficiente, ni siquiera siendo histórico. Y ahí está el verdadero conflicto. No importa cuánto haga, no importa lo dominante que sea, siempre hay algo más que demostrar. Siempre hay alguien dudando, siempre hay algo que probar. Y vivir así te consume. Pero Kobe no lo veía como un problema, lo veía como una ventaja, porque cuanto más lo cuestionaban, más peligroso se volvía. Y eso es lo que hizo que todo cambiara. Porque en ese punto, Kobe ya no estaba compitiendo contra la NBA. Estaba compitiendo contra la idea de ser limitado, contra la idea de no ser suficiente. Y eso no se puede detener fácilmente. Pero había un problema, uno grande, porque este tipo de mentalidad no solo construye leyendas, también las rompe. Y lo que estaba a punto de venir iba a poner a prueba todo lo que Kobe creía sobre sí mismo. Kobe Bryant ya lo había demostrado todo, pero aún así no era suficiente. Porque para la NBA seguía habiendo una duda. ¿Podía ganar sin Shaq? ¿Podía liderar de verdad? ¿Podía ser campeón siendo el mismo? Y aquí es donde todo vuelve a ponerse en juego. Porque después de años de críticas, de derrotas, de cuestionamientos constantes, Kobe estaba en el punto más peligroso. Ese donde muchos simplemente se rompen. Pero Kobe no se rompía, se transformaba. Los Lakers cambian, llega Pau Gasol, nueva estructura, nuevo sistema, pero el mismo líder. Y esta vez, Kobe entendía algo distinto, que ganar no era solo dominar, era hacer que todo funcione. Y eso lo cambia todo, porque ahora ya no era solo anotador, era líder. Pasaba más, leía mejor el juego, controlaba los tiempos, sin perder su esencia, sin dejar de ser agresivo, como si hubiera aprendido a canalizar toda su obsesión en algo más grande. Y entonces llegó el momento, finales de la NBA. Otra vez, pero esta vez sin excusas, sin Shaq, solo Kobe. Y todo el mundo estaba mirando. 2008, derrota contra Boston, dolor, frustración y sobre todo dudas otra vez. Quizás no puede, quizás no es suficiente, pero lo peor estaba por venir, o eso parecía, porque para alguien como Kobe perder así no es el final, es una provocación, una herida abierta, y él no iba a dejarla así, porque cuando le das a Kobe una razón, se vuelve imparable. 2009, vuelve a las finales, más enfocado, más frío, más letal, y esta vez no falla. Campeón, sin Shaq, sin dudas, sin excusas. Y en ese momento todo cambia para siempre. Pero no se detiene ahí. 2010, otra vez contra Boston. La revancha, la historia perfecta. Y el partido final no es brillante, no es perfecto, es duro, feo, físico. Pero Kobe lo saca adelante. Porque los grandes no ganan solo cuando todo sale bien, ganan cuando duele.
segundo anillo sin Jack, back to back, y ahora sí no hay debate, no hay narrativa en contra, no hay excusas posibles. Kobe Bryant había destruido todas las dudas, pero lo más importante no fueron los anillos, fue lo que demostró, que podía evolucionar, que podía adaptarse sin dejar de ser el mismo. Y eso es algo que muy pocos consiguen, porque al final el problema nunca fue su arrogancia. Fue que nadie entendía lo que había detrás, obsesión, dolor, necesidad constante de demostrar. Y ahora todo eso tenía sentido, pero aún quedaba algo por cerrar. Porque la historia de Kobe no termina con victorias, termina con algo mucho más grande, su legado. Y si crees que ya lo has visto todo sobre Kobe, espera a ver este video. La NBA de hoy habla de eficiencia, de porcentajes, de espacio, de cuidar el cuerpo y extender carreras. Habla de administrar esfuerzos, de elegir cuándo acelerar y cuándo soltar. Pero hubo un tiempo, no tan lejano, en el que todo eso importaba menos que una sola cosa: ganar, aunque doliera, aunque costara, aunque te dejara solo. Y si hay un nombre que representa una mentalidad que hoy la NBA simplemente no aguantaría, ese nombre es Kobe Bryant. Porque Kobe no jugaba para gustar. No jugaba para encajar, no jugaba para ser cómodo, jugaba para dominar, para aplastar voluntades, para romper defensas y cargar con todo, incluso con la culpa. Y el mejor ejemplo de eso no está en sus anillos ni en sus finales. Está en una temporada que muchos recuerdan por un número, pero que en realidad fue una declaración de guerra contra toda la liga, el 2006. Para entender ese año hay que retroceder mucho. Porque esa versión de Kobe no apareció de la nada, fue el resultado de años de presión, de orgullo herido, de conflictos que se acumularon hasta explotar. A los 23 años, Kobe Bryant ya era tricampeón de la NBA, 3 títulos consecutivos, una hazaña reservada solo para dinastías históricas. Pero ese éxito siempre tuvo una grieta, 2 egos gigantes compartiendo vestuario, 2 formas opuestas de liderar, 2 estrellas que ganaban, pero nunca dejaron de chocar. Shaq era fuerza, carisma, dominio físico. Kobe era obsesión, control, perfección. Ganaban juntos, sí, pero competían incluso cuando no hacía falta. Cada final era una comparación, cada elogio una guerra silenciosa. Y cuando los Lakers fueron eliminados por San Antonio en 2003, algo se rompió definitivamente. La invencibilidad desapareció, el respeto automático se fue. El verano siguiente fue un punto de no retorno. Las acusaciones fuera de la cancha destrozaron la imagen pública de Kobe. Cada partido se convirtió en un juicio, cada visita a un estadio en territorio hostil. La presión era asfixiante y dentro del equipo la relación con Shaq ya estaba completamente desgastada. Se lanzaban dardos en entrevistas, se señalaban sin decir nombres. Y dentro del equipo, la relación con Shaq ya estaba completamente desgastada. Se lanzaban dardos en entrevistas, se señalaban sin decir nombres, competían incluso cuando el enemigo debía ser otro. Aún así, contra todo pronóstico, los Lakers llegaron a las finales del año 2004 y ahí ocurrió el golpe definitivo. Detroit no solo les ganó, los expuso, los desarmó. 5 partidos bastaron para derrumbar una dinastía. No fue una derrota normal, fue una humillación estratégica, el fin de una era. Ese verano todo se vino abajo. Phil Jackson se marchó, cansado, dejando claro que entrenar a Kobe había sido una pesadilla esa temporada. Shaq fue traspasado a Miami, el vestuario quedó vacío, el proyecto desapareció y Kobe, de un día para otro, pasó de ser parte de un imperio a quedarse completamente solo. La causa legal finalmente fue retirada antes de la siguiente temporada, pero el daño ya estaba hecho. La narrativa estaba escrita, egoísta, conflictivo, incapaz de liderar, dependiente de Shaq. La temporada 2004-2005 fue el golpe final. Los Lakers no entraron a playoff. Por primera vez en su carrera, Kobe se quedó mirando la postemporada desde su casa. El mensaje era brutal y repetido por todos lados. No puede ganar solo, su estilo no funciona, nunca volverá a ser campeón. Ese ruido no lo debilitó, lo alimentó. Cuando arrancó la temporada 2005-2006, Kobe no llegó con sonrisas ni discursos, llegó con una mentalidad casi primitiva, una obsesión clara, demostrar que todos estaban equivocados. El primer partido lo dejó claro. Última posición, partido cerrado, el balón inevitablemente en sus manos. Tiro de media distancia, limpio, frío, victoria. 33 puntos en el debut, no fue casualidad. Fue una advertencia. Y la advertencia se convirtió en costumbre. 39 al día siguiente, 37 después, otros 37, 4 partidos consecutivos superando los 30 puntos. Pero los Lakers seguían perdiendo.
porque la realidad era incómoda. El equipo que rodeaba a Kobe era uno de los más limitados que jamás haya tenido una superestrella en su pico. Lamar Odom tenía talento, pero era irregular. Smush Parker, Kawhi Brown, Chris Mihm, jugadores que no asustaban a nadie. Kobe lo entendió rápido y tomó una decisión que hoy sería impensable. Si nadie más podía cargar con el ataque, lo haría él. Si el equipo no podía sostenerse, él lo sostendría solo, sin pedir permiso, sin preocuparse por la narrativa. Cuando los Knicks llegaron a Los Ángeles, algo cambió. Kobe explotó para 42 puntos. Pero no fue solo la anotación, fue la actitud. Cada posesión era un desafío, cada defensa una provocación. Desde esa noche, el ritmo se volvió inhumano. Noche tras noche, defensas diferentes, el mismo resultado. Y aún así, las críticas seguían. Grandes números, pocas victorias. El mismo discurso de siempre. Pero Kobe no aflojó. Al contrario, cuando llegó el partido contra Dallas el 12 de diciembre, entendió que no bastaba con anotar, había que ganar. Ese partido fue una obra de arte ofensiva, tiros imposibles, finalizaciones en el aire, contorsiones que desafiaban la lógica. Y cuando el partido se cerró, cuando el reloj empezó a asfixiar, Kobe hizo lo que siempre hacía. Tomó el balón, perdió el drible, retrocedió, lanzó un triple larguísimo, cayéndose desde una distancia absurda. Adentro, 43 puntos. Victoria. Pero eso solo fue el comienzo. 8 días después, Dallas volvió a cruzarse en su camino. Y esa noche, Kobe Bryant redefinió lo que significaba dominar un partido de baloncesto. 3 cuartos. Solo 3. 62 puntos. En 32 minutos. Mientras los Mavericks como equipo sumaban 61. Kobe anotó más que todos ellos juntos. No fue un partido, fue una humillación histórica. Cuando le preguntaron si quería volver al último cuarto para buscar 70, su respuesta fue tan simple como aterradora. Lo haré cuando lo necesitemos. No jugaba por récords, jugaba por control. Y todavía no había llegado lo peor, o lo mejor. La Navidad llegó con una carga emocional imposible de ignorar. Miami visitaba Los Ángeles. Shaq volvía a Staples Center. Todo el contexto estaba servido para una noche simbólica. Fue una noche amarga. Los Lakers perdieron y Kobe no lo ocultó. No fue una derrota más, fue un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido, del pasado que lo perseguía, de la narrativa que todavía lo señalaba. 2 noches después, contra Memphis, esa tensión explotó. Un golpe le abrió el rostro. Sangre, vestuario, silencio. Cuando volvió a la cancha, algo en su mirada había cambiado. Minutos más tarde, un codazo a Mike Miller. Frío, calculado, suspensión, 2 partidos fuera. Para muchos fue una muestra más de que Kobe estaba fuera de control. Para Kobe fue una pausa obligatoria, antes de desatarse. Cuando regresó, no pidió disculpas, respondió jugando. 48 puntos, 10 rebotes. El mensaje fue inmediato. No había aprendido nada. No iba a cambiar nada. Luego vinieron 50 puntos, después 45, luego 41, un tiro ganador contra Cleveland, con un LeBron joven mirando desde otro lado. 51 en Sacramento, 37 contra Phoenix. Enero había comenzado. Y Kobe Bryant estaba jugando el baloncesto ofensivo más agresivo que jamás se había visto. No era eficiencia, no era elegancia, era imposición pura. Cada posición parecía una batalla personal. Cada defensa doble era un insulto. Kobe no buscaba el pase correcto, buscaba el castigo. Y aún así, los Lakers empezaron a ganar. No por sistema, no por profundidad. Ganaban porque Kobe se negaba a perder. Y entonces llegó Toronto. El 22 de enero de 2006 no parecía una fecha histórica. Un partido más en el calendario. Pero los Lakers necesitaban ganar. En la primera mitad, Kobe anotó 26 puntos. No fue suficiente. El equipo estaba abajo por 14. El ambiente era tenso. Staples Center murmuraba. Parecía otra noche en la que ni siquiera una gran actuación alcanzaría. En la segunda mitad algo se rompió. O algo se encendió. Kobe empezó a lanzar y a anotar desde todos lados. Penetraciones forzadas, tiros contestados, triples en transición, fadeaways imposibles. Toronto intentó todo. Defensas dobles, trampas, cambios. Nada funcionó. Cada canasta subía el volumen del estadio. Cada posición parecía irreal. Cuando pasó de 50, ya no era un partido, era un evento. Cuando pasó de 60, el tiempo se detuvo. Cuando pasó de 70, nadie respiraba. 81 puntos. No fue solo la cifra, fue la manera. 55 en la segunda mitad. Los Lakers ganaron por 18 después de ir perdiendo por 14. Kobe no había buscado el récord, había buscado la victoria. Y cuando hizo falta, lo hizo todo. Esa noche redefinió su temporada y su legado. Enero terminó con Kobe promediando 43 puntos por partido, 12 juegos de más de 30 puntos, 7 de más de 40, 2 más de 50,
uno de 81. Los Lakers escalaron posiciones. El MVP ya no sonaba descabellado, sonaba lógico. Pero la NBA rara vez recompensa ese tipo de grandeza. Febrero fue cruel. A pesar de que Kobe seguía anotando más de 30 puntos por noche, el equipo volvió a caer. Lesiones, cansancio, falta de talento. Los Lakers perdieron 8 de 13 partidos. Cayeron hasta el 8º puesto, al borde de quedarse fuera de playoff. La realidad era simple. Sin Kobe, este equipo no ganaba ni 10 partidos en toda la temporada. Con él, al menos competían. Pero competir no siempre es suficiente para convencer a los votantes. Y aún así, Kobe no bajó el ritmo. No supo cómo hacerlo. Cuando Portland cayó bajo su fuego, anotó 35 y encendió la chispa final. 42 contra Golden State. 40 en otra victoria. 43 incluso en una derrota. Cada partido era una carga más sobre su cuerpo, pero también una afirmación de su mentalidad. Si había una mínima posibilidad de ganar, él la iba a buscar. La noche siguiente en Nueva Orleans, con el equipo desesperado por una victoria, Kobe entró en modo playoff. Después de anotar tan solo 22 puntos en 3 cuartos, explotó en el último. 18 puntos en el cuarto. Tiros imposibles. Canastas en posiciones rotas. Silencio absoluto en el estado rival. 19 partidos de 40 puntos en la temporada. Una locura estadística y mental. Este era el precio de cargar con todo. Este era el peaje de una mentalidad que no negociaba. Kobe no pedía ayuda, exigía resistencia. Y aún así, seguían cuestionándolo. Porque si no terminaba con un récord alto, nada de esto parecía importar. El cierre de la temporada fue una última demostración de fuerza. En los últimos 14 partidos, Kobe anotó más de 40 puntos en 8 ocasiones. Los Lakers ganaron 11 de esos partidos. Sellaron su boleto a playoff. Contra toda lógica. Contra toda expectativa. Los números finales parecen irreales incluso hoy. 35 puntos por partido. Primer equipo All NBA. Primer equipo All Defense. Líder de la liga en partidos de 30, 40, 50, 60 y 80 puntos. Más del 34% de los puntos de su equipo. Y aún así, cuarto en la votación al MVP. El argumento fue simple. El récord. Séptimos del oeste. Pero ignorar todo lo demás fue para muchos una injusticia histórica. Una de las más grandes que ha visto la liga. El destino, irónico como siempre, le dio una última oportunidad. Playoff, primera ronda, Phoenix Suns, Steve Nash, el MVP. Si Kobe quería una respuesta definitiva, la iba a tener ahí. El cruce estaba servido como si alguien lo hubiera escrito a propósito. Séptimos contra segundos. Los Lakers de Kobe Bryant contra los Phoenix Suns de Steve Nash. El MVP oficial de la liga frente al jugador que muchos sentían que había sido ignorado injustamente. Dos filosofías opuestas, dos estilos que no podían ser más distintos. Phoenix representaba el baloncesto moderno antes de tiempo. Ritmo, pases, espacios, alegría. Los Lakers eran una anomalía. Un equipo sostenido por la pura fuerza de voluntad de un solo hombre. Para Kobe no era una serie más, era una oportunidad. Tal vez la última. Una prueba definitiva. Si lograba eliminar al MVP con un equipo claramente inferior, no habría argumento posible en su contra. No habría narrativa que lo contuviera. Era el escenario perfecto para cerrar bocas. El primer partido, sin embargo, fue un golpe seco de realidad. Kobe tuvo una de sus peores noches ofensivas de toda la temporada. Los tiros no entraron. El ritmo nunca fue suyo. Phoenix jugó cómodo. Ganó. Y la narrativa apareció de inmediato. ¿Dónde está ahora? Eso no funciona en playoff. En el MVP se nota. Pero Kobe nunca reaccionaba a una derrota como los demás. No se escondía, no se justificaba. La serie apenas comenzaba. El segundo partido fue otra historia. Desde el salto inicial la tensión se podía cortar con un cuchillo. Kobe y Nash se encararon temprano. Miradas duras, palabras que no quedaron registradas, pero que todos entendieron. Los Lakers tomaron ventaja. Phoenix respondió. El partido se volvió físico, incómodo, áspero, justo como Kobe lo quería. En el último cuarto, cuando los Suns amenazaban con remontar, Kobe tomó el control y entonces llegó una de las imágenes más icónicas de toda su carrera. Robó, contraataque, Nash retrocediendo, Kobe elevándose, falta y canasta. El cuerpo de Nash cayendo, Kobe pasando por encima, casi desafiando al MVP a levantarse. Fue una declaración visual, no de puntos, de jerarquía. La serie estaba empatada. De vuelta en Los Ángeles, los Lakers jugaron con una confianza que nadie esperaba. El tercer partido fue controlado de principio a fin. Kobe no necesitó anotar 50, hizo lo justo, lideró, cerró. Los Lakers se pusieron arriba 2-1. Y de repente el rumor empezó a recorrer la liga.
esto es real. El cuarto partido fue un thriller, un partido que hoy es parte de la mitología de los playoffs. Los Suns empujaron, los Lakers resistieron, últimos segundos, Nash con el balón, robo, contraataque. El pase llega, Kobe recibe, se detiene, flotadora, adentro, empate, overtime. Y en el tiempo extra la presión volvió a recaer sobre Phoenix. Nash volvió a perder el balón. Salto entre dos, posición para los Lakers, última jugada, el balón, por supuesto, en manos de Kobe. Se levanta, lanza, anota. Victoria. Staples Center explotó. Los Lakers estaban 3-1 arriba. A una victoria de eliminar al MVP. A una victoria de validar toda la temporada. A una victoria de reescribir la historia. Pero el baloncesto rara vez es tan generoso. El quinto partido en Phoenix fue un desastre. Los Suns dominaron, los Lakers no compitieron. Derrota por 17. Todo volvía a Los Ángeles para un sexto partido que ahora tenía un peso insoportable. O se cerraba la serie o la presión se volvía inmanejable. Ese sexto partido fue uno de los mejores de la carrera de Kobe Bryant. 50 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 3 robos. Cada tiro parecía más difícil que el anterior. Cada canasta era una respuesta. Cada posesión una carga más sobre su espalda. Y aún así, el partido llegó apretado al final. Último minuto, Lakers arriba por 1. Kobe recibe, penetra, tiro imposible contra el tablero. Adentro, 3 arriba. Eso era el golpe final. Eso era el cierre. El público lo sabía. El banco lo sabía. Kobe lo sabía. Pero entonces ocurrió lo impensado. Phoenix no se rindió. Nash penetró. Marion tomó el rebote. El balón terminó en manos de Tim Thomas. Amague. Paso atrás. Triple. Adentro. Empate. El aire salió del estadio. Otra prórroga. En el overtime, Kobe hizo todo lo humanamente posible. Anotó 12 puntos. 12. Pero el resto del equipo apenas sumó 1. No alcanzó. Phoenix ganó. La serie estaba 3-3. Y entonces llegó el séptimo partido. El partido que nadie olvida. El partido que sigue dividiendo opiniones hasta hoy. Kobe comenzó el partido como si fuera a cerrar la historia con violencia. 23 puntos en la primera mitad. Dominante, agresivo, determinado. Pero algo no cuadraba. A pesar de su explosión ofensiva, los Lakers estaban abajo por 15. El equipo no respondía. Nadie más aparecía. Cada esfuerzo parecía inútil. Y en la segunda mitad, Kobe cambió. Dejó de lanzar, dejó de forzar, dejó de atacar. Intentó solo 3 tiros en toda la mitad. Anotó un solo punto. Los Lakers se derrumbaron. Perdieron por 31 después de haber estado arriba por 31 en el marcador acumulado de la serie. La reacción fue inmediata y brutal. Se rindió. Abandonó al equipo. Quiso demostrar algo. Quitar. Hasta hoy ese partido sigue siendo uno de los episodios más debatidos de su carrera. Algunos dicen que Kobe estaba enviando un mensaje a la gerencia, que estaba mostrando lo que pasaba cuando no cargaba con todo. Otros creen que simplemente se quebró mentalmente, que el peso fue demasiado. La verdad completa probablemente nunca se sepa. Lo que sí es indiscutible es que ese fue un final poético y cruel para una de las temporadas individuales más extraordinarias que ha visto la NBA. Todo lo que Kobe había intentado demostrar estaba ahí, a un paso, y aún así se le escapó. La narrativa volvió a cerrarse sobre él. No puede ganar solo, es egoísta, no eleva a los demás. Parecía el final de una historia que nunca tendría redención. Pero Kobe Bryant nunca fue un personaje de finales simples. El séptimo partido en Phoenix no fue solo una derrota, fue una cicatriz, una de esas que no se cierran con el tiempo, sino que se integran a la identidad. Porque cuando terminó esa serie no solo había acabado una temporada, había quedado al descubierto una pregunta que perseguiría a Kobe Bryant durante años. ¿Qué pasa cuando incluso tu versión más extrema no es suficiente? Durante meses, Kobe había hecho lo impensable, lo imposible. Había llevado su cuerpo, su mente y su reputación a un límite que pocos jugadores en la historia se atrevieron a siquiera rozar. Había ganado partidos que no debían ganarse. Había sostenido a un equipo que sin él se habría desmoronado desde noviembre. Había producido una de las temporadas ofensivas más violentas, obsesivas y absorbentes que la NBA haya visto jamás. Y aún así, terminó igual que empezó, solo, cuestionado, señalado. Para muchos ese fue el juicio final, el momento perfecto para confirmar lo que siempre quisieron creer, que Kobe Bryant no sabía ganar sin ayuda, que su estilo era incompatible con el baloncesto de alto nivel, que su mentalidad, esa que él defendía como innegociable, era en realidad un defecto, que no elevaba a los demás, que no confiaba, que no soltaba.
El silencio posterior a esa eliminación fue ensordecedor. No hubo discursos heroicos, no hubo excusas públicas, solo una sensación de vacío, porque por primera vez, incluso para él, parecía que había ido demasiado lejos, que había llevado su idea del sacrificio al extremo, que había pagado el precio. Pero Kobe nunca procesó el fracaso como los demás. Donde otros ven un límite, él veía una provocación. Esa temporada, la de 2006, no fue una anomalía, fue una radiografía. Mostró exactamente quién era Kobe Bryant, cuando le quitaron todo, cuando le quitaban la estructura, el talento, la comodidad y el respaldo. Mostró un jugador dispuesto a cargar con la derrota del mismo modo que cargaba con la victoria, sin repartir responsabilidades, sin esconderse. Y eso, para bien o para mal, era su esencia. La NBA, mientras tanto, empezaba a moverse en otra dirección. Los años siguientes consolidaron una transformación que ya estaba en marcha. Más espacio, más pases, más eficiencia, más cuidado del cuerpo, más planificación. El juego comenzó a premiar la optimización por encima del sacrificio extremo, y con ello también cambió la forma en que se juzgaba la grandeza. En ese nuevo contexto, una temporada como la de Kobe en 2006 empezó a verse como una rareza. Algo fascinante, sí, pero también incómodo. Difícil de encajar, demasiado individual, demasiado intensa, demasiado demandante. Una mentalidad que poco a poco dejó de ser la norma. Pero la historia no termina ahí, porque el verdadero legado de 2006 no está en cómo acabó esa temporada, sino en lo que provocó después. Esa derrota, esa humillación pública, ese séptimo partido, todo eso se convirtió en materia prima, en combustible, en una lección brutal que Kobe absorbió sin romantizar. No abandonó su mentalidad, la refinó. Aprendió que cargar con todo no significaba hacerlo solo para siempre, que dominar no implicaba asfixiar, que liderar no siempre era imponer, y ese aprendizaje no fue inmediato ni fácil. Fue lento, doloroso, lleno de fricciones, pero llegó. Los años siguientes trajeron cambios, el regreso de Phil Jackson, ajustes en el plantel, un proceso de reconstrucción que no fue glamoroso ni rápido, y Kobe, lejos de suavizarse, encontró una manera de canalizar esa misma obsesión en algo más sostenible, no menos intenso, pero más completo. Entonces llegaron las finales, llegaron los títulos, llegó la validación. 2 campeonatos sin Shaq, 2 finales MVP, el cierre definitivo de cualquier debate superficial. Kobe Bryant había ganado como líder absoluto, como figura central, como eje emocional y competitivo de un equipo campeón. Pero lo curioso es que, incluso con esos logros, la temporada de 2006 nunca dejó de ser especial, nunca dejó de ser citada, nunca dejó de dividir opiniones, porque fue la versión más cruda de Kobe, la menos filtrada, la más honesta. Fue el Kobe sin red, y eso es lo que la hace tan poderosa hoy. En una liga donde se cuidan los discursos, donde se calculan las palabras y se administran las energías, esa temporada parece casi de otra era. Una era en la que un jugador podía decidir que iba a anotar 35 puntos por noche durante meses y nadie podía detenerlo. Una era en la que el cuerpo se llevaba al límite sin pedir permiso. Una era en la que el fracaso no se compartía, se asumía. Por eso genera nostalgia, por eso genera choque generacional, por eso incomoda. Porque plantea una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Era sostenible? Probablemente no. ¿Era justo? Tal vez no. ¿Era eficiente? Definitivamente no. ¿Era real? Absolutamente. Kobe Bryant no fue el jugador perfecto, nunca lo pretendió, fue contradictorio, fue extremo, fue obsesivo, fue incómodo incluso para sus propios compañeros, pero fue auténtico, y en 2006 esa autenticidad se manifestó sin filtros. Hoy, muchos jóvenes ven los 81 puntos y se quedan con el número. Ven los 35 puntos por partido y los comparan con otras temporadas. Analizan el uso de posesiones, los porcentajes, el contexto. Pero para quienes lo vivieron, para quienes lo entendieron, esa temporada fue algo más. Fue una advertencia, una demostración de hasta dónde puede llegar un jugador cuando decide que no va a negociar con la adversidad. Cuando decide que si va a caer, lo hará habiéndolo intentado todo. Esa mentalidad ya no es común. No porque los jugadores actuales no sean talentosos, lo son, enormemente, pero porque el entorno ha cambiado, porque hoy se protege más, se planifica más, se comparte más, y eso no es necesariamente algo malo, simplemente es distinto. Por eso cuando se dice que la NBA de hoy no aguantaría a Kobe Bryant, no se habla de su talento, se habla de su forma de vivir el juego, de su relación con el dolor, con la presión, con el fracaso, de su negativa absoluta a suavizarse para encajar. En 2006, Kobe no buscó comprensión, buscó supervivencia, y aunque ese camino lo llevó a uno de los finales más amargos
títulos de su carrera, también lo convirtió en algo más grande que un campeón. Lo convirtió en un símbolo, en una referencia eterna de lo que ocurre cuando el talento se cruza con una voluntad inquebrantable. Esa temporada no fue la más feliz, no fue la más exitosa en términos colectivos, pero fue la más honesta. Y tal vez por eso sigue siendo tan relevante. Porque en una NBA que avanza hacia el futuro, hacia la eficiencia y el equilibrio, mirar atrás y recordar a Kobe Bryant en 2006 no es solo mirar nostalgia, es recordar que hubo un tiempo en el que un jugador decidió cargar con todo, sin garantías, sin red y sin disculpas. Y lo hizo porque no sabía hacerlo de otra manera. Así que si esta historia te dejó pensando, si te recordó por qué te enamoraste del baloncesto, si te hizo sentir que hay mentalidades que ya no se repiten, no cierres acá, porque la NBA está llena de historias así. De momentos que explican el presente mirando al pasado. Y YouTube ya tiene preparado el siguiente capítulo para vos. Solo tienes que seguir mirando.